Bienvenidos a todos y todas a esta nueva etapa del ciclo Seguimos Educando. Bienvenidos a los y las estudiantes, a los docentes, bienvenidísimos a todos. Para este regreso nos proponemos abordar algunas preguntas actuales, relevantes y hasta algunas preguntas sin respuesta, profundizando en diferentes cuestiones con la idea de ir hacia la construcción de saberes integrados, más transversales. Los problemas que vamos a tratar se encuentran vinculados a los contenidos que se abordan en clase, o son temas de la vida cotidiana, de la vida institucional, pero aunque puedan parecer objeto de una sola materia, de un compartimento estanco, puede abordarse desde múltiples áreas, también desde múltiples voces. Los docentes, los jóvenes, los especialistas, los testimonios. Vamos a hacernos preguntas, vamos a pensar algunos problemas que pueden inquietarnos y vamos a ver cómo esas preguntas y esos problemas encuentran respuestas desde la historia, la matemática, el arte, desde la filosofía y sobre todo desde la reflexión que podemos hacer en común. Mirando con las lentes de la ESI, vamos a pensarlos tratando de establecer si esos problemas o esas preguntas encuentran las mismas respuestas cuando ustedes, las y los jóvenes, participan que cuando no lo hacen. Y también vamos a pensarlos en este contexto de aislamiento y cuidado colectivo que como sociedad estamos viviendo. Como ya saben, en gran parte del país se está trabajando en los preparativos para volver a las aulas. Se están acondicionando todos los espacios de las escuelas y colegios, repartiendo los insumos necesarios, realizando capacitaciones para toda la comunidad educativa, preparándose para esta nueva etapa, y cada jurisdicción está trabajando para definir bien los detalles de cada caso, de cada escuela, cada región. Si llegamos a esta instancia gracias a la colaboración de todas y todos, así que es muy importante que cuidemos ese logro. Por eso hay que estar muy atentos al protocolo y a todas las recomendaciones para cuidarnos a nosotros y a los demás. Mientras tanto, nosotros vamos a ir aprendiendo las cosas más importantes para cuidar este momento tan esperado. Por eso tenemos algunas explicaciones animadas para compartirles, para que nos podamos ir preparando para esta nueva etapa, como por ejemplo la que vamos a ver ahora. Presten atención. De a poco en algunas partes del país nos estamos preparando para el regreso a las aulas. Es un paso importante y por eso tenemos que cuidarlo. Cada jurisdicción definirá los pasos a seguir, por lo cual el retorno se dará en forma escalonada, solo donde sea seguro. ¿Cuáles son los criterios? Lo primero siempre es la salud, cuidarnos y evitar riesgos. En las jurisdicciones en las que se pueda regresar al aula de a poco, cada escuela se organizará a su modo para poder garantizar el cumplimiento de los protocolos, ya sea en materia de higiene, como el conservar las distancias en aulas, recreos y zonas comunes, o bien qué hacer si aparecen síntomas o casos confirmados. Es importante saber bien cuáles son los pasos a seguir en cada caso y de volver a las aulas, conocer en detalle cómo cumplir con los protocolos para poder cuidarte a vos y a los demás. Sigamos cuidándonos para seguir aprendiendo. Seguimos educando. Hola Analía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Muy bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? ¿Las vacaciones bien? Bien, bien, por suerte, descansando un poco. Bueno, qué bueno tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias. Por favor, les cuento que el gran tema para el día de hoy es el siguiente. ¿Sabemos lo que comemos? Vamos a ver de qué están compuestos los alimentos, porque conocer estos componentes nos puede ayudar a tomar mejores decisiones al momento de decidir qué comer y qué no. Por ejemplo, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Qué alimentos contienen azúcar, vitaminas y los lípidos?
para reflexionar sobre lo que comemos y también cuánta información errada circula alrededor de algunos alimentos, voy a charlar con Analía, la profesora de Química, de Biología, la profesora de Seguimos Educando, una docente increíble. Sí, Darío, vos recién comentabas dos cosas fundamentales que vamos a analizar hoy, por un lado, ¿qué necesitamos comer y qué información errónea manejamos a veces sobre alguno de estos alimentos? Por eso elegimos hablar de los hidratos de carbono y de los lípidos, porque son esos componentes a los que a veces les adjudicamos cosas malas, pero que siempre la clave es poder discriminar si está bueno comerlos o no. Perfecto. Tienen mala fama claramente, ¿no? Y generan confusión. Veamos entonces, si te parece, Analía, qué son los carbohidratos. Dale, lo vemos. Los alimentos, si nosotros mantenemos una dieta balanceada, es decir, comemos variedad de alimentos, jamás hace falta agregarle azúcar ni agregarle sal a la comida. Naturalmente, digamos, nuestro cuerpo desde los alimentos obtiene lo que necesita y lo demás sobra. ¿Y qué onda? ¿Qué es? Costumbres, ¿no? O sea, uno se acostumbra de chico a meterle azúcar, sal. Diste la clave de algo. Sí. Cuando los bebés empiezan a comer, que esa etapa cuesta, que cambian de la leche, digamos, al alimento sólido, generalmente, para que sean aceptados, cometemos ahí el error de empezar a agregarle azúcar. Y ahí vamos generando, digamos, un paladar que va a buscar azúcar, justamente porque hay un cerebro que siente recompensa cuando consume azúcar. Entonces, ahí empieza la cuestión. Ok, bueno, vamos a ver un video clarísimo, lo que nos dice Ana, sobre los azúcares simples. Azúcares simples. Desde el punto de vista nutricional, se puede clasificar a los hidratos de carbono en dos grandes grupos: azúcares simples y azúcares complejos. Los azúcares simples pueden ser monosacáridos o disacáridos. La glucosa, fructosa y galactosa, por ejemplo, son monosacáridos. Están formados por una única molécula de azúcar. Los consumimos en las frutas, miel, leche, maíz, mermeladas y varios alimentos más. La lactosa, sacarosa y maltosa son disacáridos, formados por dos moléculas de azúcar unidas entre sí. Los consumimos en la leche y sus derivados, siempre que no sean deslactosados, en cantidad de alimentos con agregado de azúcares como las bebidas gaseosas o jugos, en golosinas y confituras, entre otros. La sacarosa es el azúcar común, el que llamamos azúcar de mesa. Estoy absolutamente a la expectativa de qué vas a hacer con esto, ¿no? Porque vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poco, pero no puedo con mi anticipación. Vamos a meterle suspenso. Con mi deseo. Escúchame, azúcares simples. Azúcares simples, lo que vimos recién en el video. Los azúcares simples son los que conocemos como monosacáridos y disacáridos. Son moléculas muy chiquititas de hidratos de carbono que se absorben rápidamente en el epitelio intestinal y entonces ingresan rápidamente a la sangre y aumentan los niveles de glucosa en la sangre, la glucemia. Eso que a veces cuando nos piden un análisis de sangre aparece ahí entre un montón de datos, es esto. Es para tratar de ver qué onda con los hidratos de carbono, cómo estamos comiendo, ¿no? Esto en realidad, estos azúcares son los que desde el punto de vista de la salud nos aconsejan que consumamos lo menos posible. Porque justamente... ¿Cuál es el consejo en general que se da? Los azúcares simples los tenemos que consumir menos y los azúcares complejos, que ahora vamos a ver de cuáles se tratan, son los más favorables. Dentro de una dieta balanceada, saludable, se estima que del 100% de lo que consumimos en un día, el 60% aproximadamente, 55%
5% tienen que ser hidratos de carbono. Esto nos da un dato importante porque significa que son muy necesarios e importantes. Claro. Pero dentro de este número lo que debemos es bajar el consumo de los azúcares simples, estos que vienen en las golosinas, en los confitados, el azúcar Pero que bajarlo agregamos. porque ¿qué genera eso a la salud? Esto es caries, principalmente son los azúcares que provocan las caries, todos los malestares intestinales de distensión que muchas personas sufren, abdominal, y un aumento de peso insalubre, que causa otra cantidad de trastornos. No por el aumento de peso en sí mismo, porque eso, digamos, no tiene ningún dato para la salud, pero sí, cuando ya hay un exceso muy importante, puede traer problemas. Sabemos entonces, Analía, que los azúcares son hidratos de carbono y que hay azúcares simples, como el que agregamos a los alimentos, que no es saludable para nada en grandes cantidades. Exacto. Y si distinguimos que hay azúcares simples, esto quiere decir que hay otro tipo de azúcares. Obvio, hay otro tipo de azúcares y vamos a ver quiénes son, de qué se tratan ellos, los buenos de la película. Nuestros aliados, los azúcares complejos. Los azúcares complejos, decíamos entonces hace un rato que iban a ser los azúcares que más conviene que consumamos. Dentro de esos azúcares se encuentra el almidón, que seguramente es un nombre que hemos escuchado por ahí, que sabemos que muchos alimentos que consumimos lo tienen. Por ejemplo, el arroz, por ejemplo, la papa, por ejemplo, todo lo que derive de cereales, ¿no? Como todo lo que se hace con harina. El glucógeno, que es un tipo de azúcar que va a estar presente en las carnes, que no tienen sabor dulce, ¿no? Claro. Pero son azúcares complejos. Y la celulosa como otro gran ejemplo de este grupo. Nunca escuché glucógeno, mira. Palabra nueva. El glucógeno en general no se lo nombra tanto. La celulosa sí. Y el almidón también, sí. Pero todos estos, digamos, son polisacáridos y que los consumimos habitualmente. Acá, bueno, decía recién, ¿no? De los cereales, como por ejemplo el arroz, todo lo que esté hecho con harina, glucógeno de las carnes y la celulosa cada vez que como frutas y verduras. Perfecto. ¿Sí? Estos azúcares, ¿por qué van a ser azúcares más beneficiosos para la salud? Porque al ser grandes cadenas formadas por una muy buena cantidad de moléculas de azúcar, van a ingresar a la sangre de manera más progresiva, porque la digestión va a ser más lenta, entonces van a ingresar de una manera también más lenta al torrente sanguíneo y no me van a generar un pico de glucosa, que es lo que generalmente desestabiliza, ¿no? a los equilibrios que tenemos que mantener internamente. Perfecto. Por ejemplo, el glucógeno, para que nos demos una idea, tiene una forma espiralada como molécula y que a su vez está lleno de ramificaciones, si yo lo pudiera dibujar, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que logra esta molécula es, en muy poco espacio, tener una muy buena cantidad de moléculas de hidratos de carbono para que puedan ser usadas cuando el organismo lo necesita, porque acá lo importante de todo es que los hidratos de carbono son muy importantes para la vida de los seres vivos. Claro. De ahí que este número sea muy importante también. Lo dibujaste muy bien, ¿eh? Acá tengo el dibujo hecho en computadora y está bastante parecido. Vamos a ver un video donde se nos explica qué función cumplen los hidratos de carbono en el cuerpo y de paso aprovechamos para repasar la estructura de los azúcares. Los hidratos de carbono son los nutrientes que más rápido aportan energía al organismo. Por eso son importantes en las dietas de los deportistas. Una dieta que tiene pocos hidratos de carbono consume las reservas de glucógeno de los músculos y del hígado, generando estados de fatiga. Pueden encontrarse con el nombre de carbohidratos, glúcidos o azúcares. Este último engaña porque no necesariamente supone algo de sabor dulce. Los encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal, más que animal. Sus moléculas están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Según la complejidad de la estructura molecular, pueden ser monosacáridos. Tienen estructura sencilla, compuesto por 3 a 7 átomos de carbono. Disacáridos. Tienen una estructura más compleja, son la unión de 2 monosacáridos. Polisacáridos. Presentan una estructura muy compleja, conteniendo cientos o miles de moléculas de monosacáridos. Me encanta esto de que los azúcares no necesariamente tienen un sabor dulce.
Sí, ¿no? no, Está esto justamente... no. Los polisacáridos, los azúcares complejos no van a tener azúcar dulce. Vos comes una lechuga y dulce no le vas a encontrar. Nada. Escúchame, ¿cuáles son las funciones entonces de los hidratos en el cuerpo? Los hidratos de carbono podemos decir que tienen dos grandes funciones. Una es la estructural, la que va a tener que ver con dar sostén, dar forma, dar estructura básicamente. Dentro de los hidratos de carbono que mencionamos, bueno, la celulosa, por ejemplo, es un hidrato de carbono estructural para las plantas. Todas las células del reino vegetal tienen una pared celular que está compuesta principalmente por celulosa y ahí está cumpliendo una función de sostén. Claro. Hay otro hidrato de carbono digamos, estructural, que también es de los complejos, que se llama quitina, que por ejemplo cumple otra función estructural. Esto es en el exoesqueleto de los insectos. Mirá. Es cuando pisamos la cucaracha que hace... Bueno, ¿Esa es la quitina? Esa es la quitina. Estamos, digamos, aplastando la quitina, ese ruidito horrible. Bien. Ese ruidito horrible es... Da impresión, ¿no? No sé, a pero muchas personas le da impresión. Pero eso, ¿por qué? ¿Sucede solo en la cucaracha? No, en todos los insectos, digamos, que tienen quitina en su exoesqueleto, sí. Pero bueno, escarabajos por ahí es más difícil de encontrar en casa. Claro. Y después la otra gran función qué mala prensa tiene la cucaracha, ¿no? Y tiene mala prensa porque es un insecto que va a estar en la digamos, en la los sociedad, lugares mugrientos, claro, y que transmite enfermedades, digamos. Hay otros insectos que no, Total. digamos. Entonces es por eso principalmente. Sí, bueno, y la otra gran función de los hidratos de carbono es la de reserva de energía inmediata. ¿Sí? Es una importantísima función porque no podríamos vivir, es más, no podríamos estar acá parados, no podríamos estar hablando. Si no tuviéramos el hidrato de carbono... Si no tuviéramos hidratos de carbono en este momento en todas nuestras células produciendo energía. Los hidratos de carbono decimos que son como el combustible de las células. Entonces, para poder dormir necesitamos hidratos de carbono, si no, ni nuestro corazón, digamos... No. Bueno, es muy clara la metáfora de combustible de nuestras células. Es muy clara, Digo, sí. Entonces, pero es de uso inmediato, ¿no? Esto es es lo primero que usa el organismo. En el caso de que los hidratos de carbono se agoten, va a empezar a usar otras moléculas, pero en principio necesita de los hidratos de carbono y son fundamentales para el cerebro, para pensar. Entonces, esto, digamos, es muy importante. La idea que quede claro hoy es que los hidratos de carbono no son enemigos. Al contrario, los necesitamos y mucho. me parece, por lo que vimos, que los hidratos de carbono no son el enemigo. Los necesitamos para vivir, para funcionar, para pensar y, sobre todo, para dormir. Sí, a veces tendemos a simplificar la información y eso no nos ayuda. Muy bien, ahora veamos qué calumnias e injurias sufre otro compuesto de los alimentos. Vamos a ver en el próximo fragmento qué son los lípidos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de lípidos. Lípidos. Habíamos hablado de alcoholes. Voy a hacer un resumen así de los grupos funcionales con los que estuvimos trabajando. Estuvimos hablando la última clase de hidratos de carbono. Entonces, trabajamos con estos dos grupos de acá. Lo voy a escribir así, no queda raro, ¿no? Alcoholes. Con este trabajamos con azúcares. Y hoy vamos a trabajar con uno de los grupos, porque no todos las grasas están formadas por este grupo, pero algunas de ellas, los ácidos grasos, que son uno de los grupos muy importantes. No, puse grupo porque estoy hablando al mismo tiempo y escribiendo y estas cosas nunca me funcionan. Y otra vez. Otra vez, mirá, me encanta. Es tremendo. De nuevo, dale. Ácidos grasos, ahí va. Sí. Ácidos grasos. Tuviste que no pensar. Tuve que no pensar para escribir, es increíble, sí. Bueno, este grupo, que es el de los ácidos carboxílicos, forman parte de los ácidos grasos, que son un grupo dentro de los lípidos. Bien. Los lípidos van a estar formados por varias moléculas diferentes. No es como los azúcares que o son cetonas o son aldehídos. Entonces, vamos a usar solamente este grupo de la química orgánica porque si no es un lío. Dale, si te parece, para empezar vemos un video que nos presenta el mundo de los lípidos. Las
grasas o lípidos son fuentes de ácidos grasos esenciales y juegan un papel vital en la promoción de una función celular saludable, el mantenimiento de piel y cabello, el aislamiento de los órganos corporales contra golpes y el mantenimiento de la temperatura corporal. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos pueden tener fósforo y nitrógeno. No son solubles al agua y sí lo son a los solventes orgánicos. Algunos lípidos son ácidos grasos esenciales, es decir, que no los puede producir el organismo. Las grasas y los aceites son los lípidos más conocidos. Los hay de origen animal y de origen vegetal. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Tienen 3 funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Recubren los órganos, le dan consistencia y los protegen. Función reguladora. Favorecen las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. ¿Cuáles son entonces las funciones, Analía, de los lípidos? Bien, muchas, son Muchas, varias. sí. Así que vamos a ir de a poco. ¿Es una pregunta de examen cuáles son las funciones de los Sí, lípidos? es una pregunta de examen. Bien. Sí. O puedo decir, decime esta y esta función, para que no tengan que decir todas de golpe. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, por eso, porque son varias. ver. Estructural. Sí. Función estructural. Función estructural. Habíamos visto en la clase pasada que los hidratos de carbono también iban a tener función estructural. Esto voy a ir repasándolo porque cuando lleguemos al último de las biomoléculas va a ser muy importante. Que todas van a cumplir esta función. Es decir, formar parte de estructuras que van a dar sostén, que van a dar forma. En el caso de los lípidos, de los más representativos que podemos nombrar están los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos tal vez no tienen mucha prensa, pero el colesterol sí. Tremendo. Entonces me parece importante mencionarlo como un buen ejemplo de función estructural para entender que no es un enemigo el colesterol, porque va a cumplir funciones que son muy importantes. Se vuelve enemigo cuando se pasa. Sí, ahora más adelante Ahora lo vamos vemos. a hablar un poquito sobre eso. Función energética, que también, digo, en paralelo con los hidratos de carbono, van a tener una función energética de Claro. reserva, ¿no? Los lípidos. A diferencia de los hidratos de carbono, que decíamos que eran la energía de reserva inmediata, es decir, el primer combustible celular, ¿no? Que íbamos a utilizar para obtener energía, los lípidos van a ser de reserva. Es decir, cuando se agoten las reservas de hidratos de carbono, van a empezar a ponerse en juego los lípidos. Mirá. Entonces, primero agoto todos los recursos que tengo de glucosa dando vueltas por ahí, y una vez que eso se agota, se empiezan a movilizar los lípidos. Bien. Este es el fundamento por el cual, cuando una persona está haciendo un régimen por cuestiones de salud, para bajar de peso, le dicen que realice actividad física durante más de 30 minutos o 40 por lo menos, es porque se estima que esos primeros 30 minutos o 40 estamos usando los hidratos de carbono. Claro. Recién después de esos minutos se empiezan a movilizar los lípidos. Claro, entendí. Entonces, dijimos de energía y principalmente el hidrato de carbono, perdón, el lípido que va a formar parte de los reservorios de energía son los triglicéridos, que también puede ser que suenen por ahí porque suele estar en los chequeos de rutina cuando nos hacen un análisis de sangre. Los triglicéridos hablan mucho de nuestra dieta, hablan mucho de lo que comemos habitualmente. Bien. Entonces, son lípidos que nos sirven para reservar energía y que es fundamental, ¿no?, tenerla. Claro. El problema son los excesos, que es lo mismo que vimos la clase pasada con los hidratos de carbono. Claro. Después tenemos función de protección. Los lípidos van a tener función protectiva, por ejemplo, mecánica, formando parte del tejido adiposo, digamos, ante determinados impactos, ¿no? Van como a amortiguar. Claro. También para el frío. Protección Claro. térmica. Después tenemos otros Claro, todo lípidos. eso me suena cuando pienso en las grasas. Claro, ¿no? las grasas, sí, cumplen todas esas funciones, digamos. Por eso hay que sacar esta idea, ¿no?, asociada siempre con que las grasas son malas. Obvio. Y porque cumplen funciones fundamentales para los seres vivos. O sea, Totalmente. no podríamos vivir si no tuviéramos lípidos. Las ceramidas, que también es algo bastante conocido por las publicidades, ¿no? Que forman parte de la piel y del pelo y que nos protegen de los rayos ultravioleta y también de no deshidratarnos. ¿Emulsionantes?
como el jabón. Habíamos visto que el jabón Claro. era emulsionante, ¿no? Esta Sí. idea de anfipático, un poco amigo del agua, un poco Sí, amigo me acuerdo. de las grasas. Bueno, las sales biliares que están en la vesícula biliar, ¿sí? Que es como una bolsita que está debajo del hígado, podríamos decir. En el hígado, a partir del colesterol también, se fabrican las sales biliares. Ahí encontramos otra función más que tiene el colesterol muy importante. Estas sales biliares emulsionan las grasas de las comidas cuando hacemos la digestión. Entonces, son fundamentales para romper, ¿no? para digamos, compartimentar todas las grasas que hayamos comido y para que la digestión sea más rápida. Claro. De ahí que cuando tenemos algún problema en la vesícula o nos la tienen que sacar, nos digan dieta, digamos, con muy bajo tenor graso. Claro. Después, otra función que van a tener los lípidos, la voy a poner acá, Dale. emulsionante. Las hormonales me tiran. Las hormonales, muchas de nuestras hormonas tienen estructura lipídica. Para mencionar algunas que pueden resonar por ahí, la testosterona y el estradiol, las hormonas sexuales que ayudan mucho al desarrollo de los órganos sexuales. La aldosterona, que es una hormona que que nos ayuda a regular la presión sanguínea. Ah, no la conocía esa. Sí. No, no es tan conocida esa, Aldosterona. la aldosterona. El cortisol, que está asociado al estrés. El Claro. cortisol es una hormona que se libera en la sangre cuando estamos estresados y estresadas, por ende, está siempre. Más en cuarentena, me Sí. imagino. Y lo que hace es movilizar hidratos de carbono, o sea, que en la sangre haya mucho cortisol, lo que provoca es que se libere azúcar a la sangre, porque se supone que cuando estamos estresados necesitamos azúcar, Claro, porque necesitamos energía. tal cual. Y otra de las grandes funciones es la vitamínica. Voy a poner acá hormonal, así. Y creo que me había quedado la protectiva. Bueno, la voy a poner por acá. Y la última, así como para mencionar rápidamente, vitamina. A ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, quiero ver si me las acuerdo. Estructural, Bien, energética, sí, emulsionante, sí, protectiva, sí, hormonal, sí. vitamínica. Bien. ¡Sí! Mejor que yo con con el matadero. Bueno, vitamínica. Muchas de las vitaminas, muchas. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, todas necesarias, son vitaminas lipídicas, ¿sí? ¿Y la C? No, la C no es lipídica. Mira. Todo el resto de las vitaminas que no estoy mencionando No son no tienen lipídicas. estructura lipídica, pero estas sí las tienen. Digo, estas cosas nos ayudan a pensar que los lípidos son necesarios. A eso Claro. voy con esto, ¿no? La vitamina A es fundamental para el mantenimiento de los tejidos, o sea, de la piel, de la retina, de los huesos. La vitamina D es fundamental para el paso del calcio a los huesos. La vitamina E es un gran antioxidante que lo que ayuda es a atrapar radicales libres que ocurren ante determinadas funciones metabólicas que tienen las células que terminan siendo tóxicos. Entonces la función antioxidante tiene que ver con eso. Y la vitamina K participa en lo que es la coagulación de la sangre y también en la salud de los huesos. Perfecto. Bueno, Entonces- clarísimo, clarísimo. ¿Qué diferencias, te agrego una pregunta, hay entre las grasas saturadas y las insaturadas? Bueno, te voy a dar una pista. A ver. Las saturadas son las que hay que tratar de dosificar. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, No. entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre las grasas saturadas y las insaturadas? Vamos a ver un video, a ver si en el video me dan algo de esta respuesta. El programa es Entornos Invisibles de la Ciencia y la Tecnología. Los alimentos que ingerimos están compuestos por 3 grupos de nutrientes o de moléculas alimentarias. ¿Qué le parece? ¿Pedimos un poco de grasas o lípidos? Bueno, sí, son una fuente de energía para el cuerpo. Al oxidarse liberan calor, que es utilizado por el metabolismo. Las grasas saturadas, químicamente, son cadenas de átomos de carbono con átomos de hidrógeno unidos. En general, se trata de 3 cadenas de unos 10 a 20 carbonos unidas por un extremo. Las cadenas pueden tener un máximo de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono, y en estos casos decimos que están saturadas. En las grasas insaturadas, algunos carbonos están unidos entre sí por un doble enlace.
y solo tienen un átomo de hidrógeno unido. Esta diferencia hace que las grasas se encuentren en estado sólido o líquido. Bueno, cualquiera que haya sacado un lomo a la manteca roja del horno o derretido gruyere en una fondue sabe que las grasas se funden con el calor. Bueno, el aceite, por ejemplo, es una grasa que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Gatillamos entonces? Porque acá hacen un magré de pato grillado que no sabe lo que es. Ojo que esas son grasas saturadas, como la manteca, las carnes vacunas, los quesos grasos. Son menos sanas en el sentido que pueden traer complicaciones en la circulación sanguínea. Hay un conejo deshuesado que se me hace Grasa agua. saturada. El lomo de ciervo. Saturada. El ojo de bife. Saturada. Me está saturando a mí, licenciada. ¿Cuáles son las grasas insaturadas? Y aceite de oliva, algunos pescados. El problema es que los dobles enlaces de estas grasas las hacen más propensas a oxidarse, a ponerse rancias a temperatura ambiente. No me deja ninguna escapatoria. Y eso que todavía no empezamos a hablar del colesterol, ¿eh? Bien, bueno, clarísimo, ¿no? Hay que moderar el consumo de las grasas saturadas. Sí. Sí. Porque las grasas saturadas, además, vienen asociadas al colesterol generalmente. Claro. Entonces, esa combinación es un poco explosiva para nuestro sistema cardiovascular, principalmente. Es decir, altas concentraciones de colesterol en la sangre junto a grasas saturadas pueden llevarnos a problemas cardiovasculares que tienen que ver con, pensemos en la luz de una arteria, ¿no? Sí. Que esto sería la luz de una arteria. Yo miro la arteria por adentro. Por la sangre está circulando, por supuesto, las grasas, entre otras cosas que circulan. Obvio. Si hay una alta concentración de colesterol y de grasas saturadas, permanentemente lo que empieza a pasar es que empiezan a depositarse en la luz arterial, provocando de alguna manera que esto se achique cada vez más y entonces lo que va a generar es que se va a reducir el caudal de sangre que tiene que pasar por allí, con él el oxígeno, endureciendo las arterias y provocando, digamos, que por ahí a algunos tejidos les llegue menos oxígeno. Tremendo. Y muy tremendo. bien explicado, aparte, qué es lo que va pasando, claro. Claro, de ahí que además el colesterol es silencioso, no provoca síntomas. Entonces, Claro. la única manera que tengo yo de saber es con un análisis de sangre. Perfecto. Todos los tipos de alimentos son necesarios siempre y cuando elijamos calidad y cantidad. Sí, todos son necesarios para mantenernos sanos, pero si los consumimos en exceso o de manera deficiente, no son beneficiosos para nuestra salud. Pensar, discriminar, nos ayuda a poder elegir lo mejor para cada uno. Y de eso se trata este programa y la educación en general. Hoy desde la televisión, pero dentro de poco volveremos a las aulas a seguir aprendiendo a pensar y tener el poder y la libertad que eso conlleva. Analía, gracias por venir hoy, un placer enorme. Nos despedimos y nos vemos en un próximo programa. ¿Okay? Muchas gracias, un gusto como siempre. Bien, y ahora nos vamos a ver un video de una clase de educación física. Lo vemos y volvemos. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia, profesora de Educación Física. Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Están preparados? No se olviden de tener agua para tomar cuando necesiten. Pueden tomar antes, durante y después de los ejercicios. Siempre es bueno hidratarse. Ahora vamos a hacer la entrada en calor. Recuerden que depende del lugar en donde vivan, si hace mucho frío hay que moverse un poquito más. Empezamos por los pies, moviendo, haciendo círculos de un lado para el otro. Este es un movimiento de rotación. Presionamos contra el piso. El otro. En la medida de tus posibilidades, es importante entrar en calor las articulaciones. Ahora vamos a las rodillas, flexionamos y movemos suave, siempre movimientos suaves cuando estamos empezando.
Ahora subimos por la cadera. Bien amplios. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para elevar un poco la frecuencia cardíaca. Les recomiendo esta posición de los brazos cerca del cuerpo y suavecito un trote en el lugar. De a poco tomamos aire. Voy levantando un poquito las rodillas. Ponemos las manos y tratamos de tocarlas. Ahora, al revés. Vamos a colocar los brazos detrás de la cabeza y juntar el codo con la rodilla contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer continuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojo. Ahora agregamos brazos. Cruzo, cruzo. Ahí, bajando el peso del cuerpo y el centro de gravedad. Empujo con la palma de la mano. Subimos la intensidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios en la escalera de coordinación. Ustedes lo pueden hacer cortando tiritas, por ejemplo, esto es de goma eva, o con lo que encuentres en tu casa que la puedas reemplazar. Un ovillo de lana, alguna soga, siempre hay algo, hasta una cinta de papel pegada en el piso. Vamos a hacer ejercicios de desplazamientos para subir la frecuencia cardíaca. Empezamos con skipping. Dobles, 1, 2, 1, 2. Y voy avanzando. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Cada uno le da la intensidad de acuerdo a sus posibilidades de movimiento. Y vuelvo. Seguimos con skipping pero laterales. Dobles. Nos ayudamos con los brazos al costado del cuerpo, pulgares hacia arriba. Siempre nos van a ayudar a mantener cuando hacemos ejercicios de trote. Le agregamos un poco más de intensidad con saltos. Sería abro y cierro, abro y cierro. Va. Le agregamos ahora unos desplazamientos laterales. Voy a ir hacia afuera y cruzo. Vamos. Ahora vamos a hacer tijeras. Nos ayudamos con los brazos, braceando. Salto. Y vuelvo. Ahora vamos a hacer con saltos como sentadillas bajando el peso del cuerpo. Salto. ¿Están cansados? Ahora los espera un circuito con 3 estaciones y ejercicios de la fuerza. Podés hacerlo si tenés puff, sillas, bancos, lo que tengan en sus casas, siempre y cuando sean resistentes y no se lastimen. Empezamos con este ejercicio que es para miembros inferiores y me voy a ayudar con una pelota. Me siento y salto.
Me siento y salto. Podés hacer 10, 15, 20 repeticiones. Y 3 series de todo el circuito. Pasamos al siguiente, en donde vamos a trabajar pecho. Acá vamos a usar 2 botellitas de agua. Es muy poco peso, pero nos ayuda para tonificar los músculos y poder hacer bien el ejercicio. Nos sentamos, nos arrodillamos, hacia adelante y abro. Pasamos a la siguiente estación, en donde vamos a trabajar tríceps. ¿Cómo? Nos vamos a sostener, estirando bien el cuerpo, las piernas hacia adelante, bajo y subo. Por último, vamos a hacer la elongación. Es muy importante para evitar lesiones. ¿Sabían que los músculos tienen la capacidad de estirarse y de contraerse? Ahora vamos a estirarlos. Vamos a apoyar el talón y vamos a tirar de la punta del pie hacia atrás, elongando los músculos posteriores de la pierna. Aflojo, cambio de pierna. Mantenemos 3 respiraciones o 30 segundos. Bueno, vamos a elongar en la posición de plegado. Tomamos aire. Y nos plegamos hacia adelante. Si no llegás con las piernas estiradas, podés doblar las rodillas y mantener la posición. 3 respiraciones o 30 segundos. Aflojo. Llevamos una pierna hacia atrás en posición de vallas, de salto de vallas. Otra vez tomamos aire. Aflojo. Así podés repetirlo, cambiamos de pierna. Tomamos aire. Aflojo. Muy bien. Ahora en esta posición vamos a apoyar bien los isquiones, que son los huesos del hueso ilíaco de la cadera. Los vamos a sentir bien contra el piso. Vamos a tomar aire y plegamos hacia adelante. Aflojo. Muy bien, hasta aquí llegamos con la elongación. Soy Claudia, la profe de Educación Física. Los espero en la próxima con más ejercicios para hacer desde casa. Bueno, llegó el momento de repasar un poco el protocolo, esas normas y cuidados a los que tenemos que estar muy atentos y atentas, no solo para cuidarnos a nosotros y a los demás, sino algo que se viene dentro de poquito, el retorno al aula. Pero ahora vamos a contar con una entrevista muy especial a Roberto Salvarezza. Roberto es un destacado investigador del CONICET, donde también fue su presidente y es el actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
los y las invito a pensar y reflexionar de la mano de Roberto Salvarezza acerca de los cuidados que tenemos que tener en esta etapa. Los dejo con él, presten atención. La respuesta de la comunidad científica frente a la emergencia que estamos viviendo ha sido una respuesta, yo diría, excepcional. Hubo una convocatoria de parte del Ministerio, hubo objetivos claros y a partir de ahí, cuando ya armamos la unidad coronavirus, que es una unidad del Ministerio de Ciencia con el CONICET y la agencia, nos pusimos a trabajar y en poco tiempo se lograron temas concretos. Yo creo que esto hace un clic para la ciencia argentina. Para nosotros, fundamental era el tema diagnóstico y lo hacíamos tomando en cuenta cuál era nuestra capacidad para hacer diagnóstico con el equipamiento actual, que son los termocicladores, que había 130 centros en el país capaz de hacerlos, y que preveíamos que si uno llegaba a un nivel de contagio de 250.000, esos equipos no iban a poder alcanzar, y así pudimos en estos 4 meses desarrollar una serie de instrumentos, de test, que hoy en día ya se han producido más de 300.000, que nos permite detectar de manera, yo te diría, con métodos alternativos, que son muy buenos, seguros, el genoma del virus, ¿no? Hacer diagnóstico. Después también hubo contribuciones en el área de las terapias, el tema del plasma convaleciente, que es dar anticuerpos de una persona que ya ha superado la enfermedad, pero que tiene esos anticuerpos, dárselo a otra persona que se encuentra en ese momento cursando la enfermedad. Y también, a partir de allí, surge el suero equino hiperinmune, donde en lugar de dar anticuerpos de una persona que ha cursado la enfermedad, se inocula a un equino, este produce anticuerpos y esos anticuerpos son los que se transfieren. Otro tema en el cual se ha contribuido en forma muy importante es en el tema de genomas, que ya vamos por los 400 genomas. El sistema de ciencia argentino está mirando todos los linajes de virus del COVID que están circulando en nuestro país, que hay que elevar a este banco internacional que hay de genomas, porque cualquier vacuna tiene que tener en cuenta estos linajes que varían de un lugar a un lugar. También cabe destacar el vínculo que nuestra comunidad tiene con otros investigadores, ¿no? Y ahí, por ejemplo, voy a mencionar un caso clave que fue el tema del plasma convaleciente. El plasma convaleciente viene al país por pedido de una doctora que está en Estados Unidos, que se llama la doctora Laura Bober, y trabajando mancomunadamente con Laura y con toda la red de científicos en Estados Unidos, fueron quienes empezaron a impulsar los protocolos que hacen que hoy pueda estar en muchísimos hospitales esta alternativa del uso de plasma convaleciente para situaciones de uso compasivo. También estuvimos trabajando con lo que es el Mercosur. Hay un fondo que se llama FOSEM. Este fondo FOSEM permite utilizar recursos que tiene el Mercosur para la investigación en actividades de estos países. También con investigadores de España, con los cuales se han elaborado protocolos para determinar coronavirus en líquidos cloacales. Bueno, hay una innumerable conexión entre nuestros científicos en la comunidad internacional para desarrollar instrumentos que hoy permiten disponer de capacidades. La pandemia pegó tan duro y tan rápido en estos meses que cada país salió de alguna manera a responder, pero no hubo una organización regional, ni diría a través de las organizaciones regionales o americanas, para poder estructurar un trabajo conjunto. La comunidad científica
tuvo un ejercicio que ha sido, yo creo que inédito, ¿no? Ponerse a trabajar en forma articulada en la resolución de un problema concreto y en poco tiempo poder llegar del laboratorio a la producción, y hablo de la producción masiva, y que nos permite posicionarnos para el futuro, para esta pospandemia, donde va a haber muchas emergencias para atender, nos da un aprendizaje. El plasma convaleciente es nuevo en la Argentina, no es nuevo. Aquellos que tenemos años sabemos que fue la estrategia que usó el doctor Maistegui para frenar el virus de Junín. Hoy en día se está haciendo exactamente lo mismo. Se convoca a aquellos que han tenido la enfermedad a donar plasma, ¿no? Este plasma va a ser utilizado para aquellos pacientes que vemos que la enfermedad se está complicando y evitar que avancen a terapia intensiva. En el caso del suero hiperinmune, es un trabajo que se hizo donde se probó que los anticuerpos que generaban los caballos eran capaces de bloquear el virus en el laboratorio. Ahora hay que demostrarlo en los pacientes, por eso se abrió el ensayo clínico. Y al final de este ensayo, que puede durar unos 2 meses, sabremos también cuán efectivo es para bloquear el avance del virus. Tiene que ser una persona que esté en buen estado de salud, o sea, ya se haya recuperado de la enfermedad, tiene que haber dado negativa las pruebas de diagnóstico viral. Obviamente lo que se hace es saber si esa persona tiene anticuerpos o no, porque ustedes saben que la respuesta de cada uno a el virus es diferente. La mejor contribución que le podemos hacer a los científicos y a los trabajadores de la salud es cumplir las normas que nos recomiende el Ministerio de Salud. Es decir, el tema del aislamiento, el tema del distanciamiento, y por supuesto la población nos puede ayudar con el tema de la donación del plasma. Hoy en día la pandemia nos ha mostrado, yo diría que ha acelerado no solo el trabajo a distancia, el teletrabajo, sino también la educación a distancia. Y eso hace que tengamos que tener las tecnologías para que nuestros chicos puedan aprender desde casa. Y ahí aparece también el sistema de ciencia, ¿no? De qué manera podemos mejorar la conectividad, de qué manera ARSAT puede brindar mejor conectividad a todo el país. Esta emergencia nos lleva a mejorar todos estos aspectos. Yo diría que acostumbrarnos a las nuevas reglas que nos impone esta realidad, que podría cambiar con una vacuna efectiva, todavía no lo sabemos. El tema de un mundo más pobre, con más gente en emergencia, a los cuales hay que dar educación y hay que dar alimentos. Eso es un tema también muy importante. La producción con el cuidado del ambiente, y por supuesto también vamos a tener un trabajo totalmente, yo diría, que ha cambiado, ¿no? El tema del teletrabajo, creo que eso se aceleró muchísimo y que va a estar, y eso también requiere toda una regulación sobre el trabajador. Si te quedaron dudas de la clase de hoy o te interesa indagar sobre algo de lo que vimos, podés escribirnos al WhatsApp de Seguimos Educando. El número es 011-3262-6362. También sabés que podés visitar la página de Seguimos Educando, donde vas a encontrar material desarrollado especialmente para acompañar a docentes y alumnos en esta etapa de escuela en casa. Si en tu casa no tenés compu ni internet, posiblemente alguien tenga algún celular, y recordá que navegar el sitio de Seguimos Educando es gratuito en todos los celulares en todo el país, para que nadie se quede afuera del proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos encarando. Espero que la hayan pasado bien. Nos vemos en el próximo encuentro.